Teoremas de los límites. En esta presentación vamos a establecer algunos teoremas que vamos a utilizar para llevarlos a la práctica mediante una actividad. Hasta este momento nosotros sabemos que si tenemos una función, la manera de calcular el límite de esta función en un valor específico es mediante la sustitución de ese valor en la función. Es decir, evaluamos la función en el valor que nos dan como referencia y eso lo representamos de esta manera. Eso es el significado. Ahora, vamos a suponer en este momento que yo tengo dos funciones. Para distinguirlas, a una le llamaremos f y a otra le llamaremos g. Y que en cada una de estas dos funciones vamos a calcular el límite en un valor dado. Ese valor vamos a llamarle c. Y que a la hora que yo calcule el límite en cada una de estas dos funciones, ese límite sí exista y que nos dé los siguientes resultados. Cuando yo calculo el límite de la función f en el valor c, el resultado es un valor m. Mientras que cuando yo calculo el límite en la función g cuando x tiende a c, el resultado es un valor n y vamos a decir en esta ocasión que n es diferente a 0. Bien, hablemos de los teoremas de límites para después pasar a la práctica. Vamos a enunciar los principales teoremas sobre límites. El primer teorema nos dice lo siguiente, que si yo voy a evaluar el límite cuando x tiende a c de la suma de estas dos funciones, pues lo que hago es, hago la suma de los límites resultantes. Hago el cálculo del límite en cada función y después sumo los resultados. Esto es, en nuestro contexto, m más n. Esto se llama el límite de una suma. Un ejemplo sencillo. Si en la función f, cuando yo evalúo en c, el límite vale menos 6, y en la función g, cuando hago la evaluación en c, el límite vale 2, pues entonces el límite de la suma de funciones es menos 4. Teorema 2. El teorema 2 nos dice exactamente lo mismo que la suma, solo que ahora está hablando de la resta de funciones. El teorema 2 dice que el límite cuando x tiende a c de una resta de funciones, pues no es otra cosa sino la resta de los límites correspondientes en cada función. M menos n. Nuevamente, otro ejemplo. Si para la función f en c el límite vale menos 3 y para la función g en c el límite vale menos 7, la resta de funciones debe de darnos 4. Esto es el límite de una resta. Teorema 3, el producto. El teorema 3 me dice que el límite cuando x tiende a c de un producto de funciones, pues no es otra cosa sino el producto de los límites de cada una de las funciones, o sea, m por n. Bien, ejemplo muy fácil. Este es el límite de un producto. Si el límite para la función f cuando x tiende a c es 3 y el límite para la función g cuando x tiende a c es menos 6, pues el límite del producto de esas funciones en el mismo valor c es menos 18. Cuarto teorema, el límite de un cociente. El cuarto teorema me dice que cuando yo voy a calcular el límite cuando x tiende a c de la división de f entre g, eso se calcula simplemente calculando el límite en f y dividiéndolo entre el límite en g, es decir, la división m entre n. Por eso nosotros dijimos que n es diferente a 0, para que esto quede perfectamente definido. Entonces, como ejemplo de límite de un cociente, pues el siguiente. Supongamos que la función f tiene límite en c igual a 18, mientras que la función g
tiene límite en c igual a menos 3. Pues bien, el límite cuando x tiende a c del cociente de f entre g es menos 6. Ahora, nuevos teoremas. En estos teoremas, k es una constante positiva. Por ejemplo, voy a calcular el límite en la función f, pero f está siendo multiplicada por una constante k. Entonces, lo que me dice el teorema es lo siguiente. El límite cuando x tiende a c de una constante por una función es igual a la constante que multiplica al límite de la función. Si el límite de la función es m, pues m se multiplica por esa constante k. Ejemplo, vamos a ver, supongamos que la función f de x, cuando x tiende a c, tiene un límite igual a negativo 8. Pues bien, si yo calculo el límite cuando x tiende a c de 4 por la función, eso es lo mismo que multiplicar 4 por todo el límite de f de x. O sea, en este caso, menos 32. Teorema 6. En este caso, el límite de una potencia. Supongamos que voy a calcular el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la k. Pues ese teorema dice que yo puedo primero calcular el límite de f cuando x tiende a c y ese resultado lo puedo elevar a la potencia k. Recuerden, k es una constante positiva. Entonces quedaría m elevado a la k. Ejemplo fácil. Tengo el límite cuando x tiende a c de f de x y ese límite vale negativo 2. Ahora me piden calcular el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la quinta. Entonces, pues eso es lo mismo que primero calcular el límite, que ya sé que vale menos 2, y ese resultado elevarlo a la quinta. O sea, en este caso, negativo 32. Bien. Nuevo teorema. ¿Qué pasa con una raíz? Bueno, pues es exactamente lo mismo que con una potencia. Si voy a calcular el límite cuando x tiende a c de la raíz k de la función f, este teorema dice, primero puedes calcular el límite y a esa respuesta le puedes calcular la raíz késima, o sea, raíz k de m. Pero con ejemplo numérico, vamos a ver, ¿qué pasa si el límite cuando x tiende a c de la función f de x vale negativo 27? Y me piden calcular el límite cuando x tiende a c de la raíz cúbica de f de x. Dijimos que eso es lo mismo que primero calcular el límite y después calcular la raíz cúbica. Pues bien, al hacer eso, la raíz cúbica de negativo 27 es negativo 3. Y finalmente, la composición, el límite de una composición de funciones. Bien, dice lo siguiente, si yo voy a calcular el límite cuando x tiende a c de f evaluado en la función g de x, dice, primero calcula el límite en la función g. Y ya que tengas el resultado, ese límite, ese valor, evalúalo en la función f. Hace un momento dijimos que la función g en el punto c tiene por límite n. Por eso al final aparece f de n. Pero, a ver, veamos con calma. Vamos a suponer que me piden evaluar el límite cuando x tiende a 4 de f compuesta con g. ¿Sale? Y entonces tengo lo siguiente. A ver, observemos. Primero, el límite cuando x tiende a 4 de f de x es negativo 1. Después, el límite cuando x tiende a c de g de x es 4. Vamos a ver el límite de la composición. Primero, evalúo el límite en g. ¿Y cuánto me da eso? El límite en g, según este ejemplo, vale 4. Ese 4 lo voy a sustituir en la función f. Y según este ejemplo, el límite de la función f cuando x tiende a 4 es negativo 1. Cerramos esta presentación con los siguientes ejemplos con funciones. Tengo dos funciones, f de x igual a x menos 3 y g de x igual a x al cuadrado más 1.
Con esas dos funciones vamos a calcular los siguientes límites. Límite número 1, el límite cuando x tiende a 2 de la suma de las funciones. Recuerden que hago, calculo el límite en cada función. Y por tanto, pues digo lo siguiente, el límite en f cuando x tiende a 2 es menos 1. El límite en g cuando x tiende a 2 es 5. La suma, 4. Límite cuando x tiende a 3 de la resta de las funciones. Nuevamente, ¿qué hago? Calculo cada uno de los límites en cada función y después hago la resta. Por ejemplo, en la función f, ¿cuánto vale el límite? Con 3, cuando x tiende a 3, vale 0. En la función g, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 3? Vale 10. La resta nos da negativo 10. Negativo 10. Después, el producto de funciones. El producto de funciones. Nuevamente me piden el límite cuando x tiende a negativo 2 del producto de funciones. Pues bien, en el producto de funciones primero calculo cada límite y después multiplico los resultados. Ok, x tiende a 2. En f nos da menos 5. X tiende a negativo 2. En g nos da 5. El producto de esos dos límites nos da negativo 25. Límite del cociente de funciones cuando x tiende a negativo 3. Sustituyo en cada una. Negativo 3 en f me da negativo 6. Negativo 3 en g me da 10. El límite del cociente es menos 6 décimos, o sea, menos 3 quintos. Potencia de funciones. Límite cuando x tiende a 1 en una potencia. Pues evalúo los límites primero en cada función. En f, cuando x tiende a 1, me da negativo 2. En g, cuando x tiende a 1, me da 2. Por tanto, aplico la potencia tal como está señalada, resultado 4. Último, límite de la composición de funciones. Mucha atención. Voy a evaluar el límite de la composición de f con g cuando x tiende a negativo 2. Lo primero que debo de hacer es evaluar la función en negativo 2. ¿Quién? La función g. Si yo evalúo la función g en negativo 2, esto resulta ser 5. Ese 5 lo voy a sustituir en la función f. Ese 5 lo sustituyo en la función f. Y cuando x vale 5, la función f toma el valor de positivo 2.